Bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar en torno al módulo 5 que trata sobre sociedad, cultura e identidades que ustedes están desarrollando. Entonces, la idea que nos proponemos hoy con ustedes es abordar y reflexionar en torno a algunos elementos que ustedes ya han venido trabajando a lo largo de la semana. En ese sentido, este día les propongo que trabajemos algunos elementos que tienen que ver con la globalización y la cultura. Entonces, creo importante reforzar algunos elementos que ustedes ya vieron durante la semana en las diferentes actividades. Entonces, brindar algunos elementos nuevos que les permitan complementar esos elementos que ustedes ya tienen y que ya trabajaron. En ese sentido, creo yo que lo primero o lo más importante por donde debemos iniciar es conocer qué vamos a entender nosotros en torno a los fenómenos sociales y específicamente qué es la globalización. Entonces, cuando venimos y hablamos sobre esto, hay que partir en un primer momento de un debate entre diferentes perspectivas, entre diferentes autores, que señalan los inicios, o mejor dicho, el desarrollo de este proceso o de este fenómeno que es la globalización. Algunos hablan de que este fenómeno no es algo nuevo, sino que ya es algo que tiene muchos años. Pero hay un acuerdo, creo yo, en torno a todo este debate. Y uno de ellos es que debemos considerar que la globalización parte de la década de los 70, cuando surge un nuevo paradigma tecnológico. Es decir, estamos hablando del auge o del desarrollo tecnológico que cobra en Estados Unidos a partir, en este caso, hablemos de un grupo que es Silicon Valley. Entonces, donde se comienza a gestar toda una cosmovisión, una forma de hacer, de construir el mundo que va a girar en torno al desarrollo tecnológico. Entonces, desde la década de los 70 hasta finales de los 80 y principios de la década de los 90, vamos a tener un desarrollo tecnológico y un desarrollo de las comunicaciones que va a venir a transformar la vida social, que va a venir a transformar el quehacer de los seres humanos. Y que en este momento, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, esto va a generar un empuje mucho mayor en torno a este tema del cual les estoy hablando. Es decir, al terminar la Guerra Fría y al romper pues ya esa división de mundo que existía en torno al bloque socialista y el bloque capitalista, entonces el desarrollo tecnológico, las comunicaciones van a venir como un tren acelerado y sin freno. Entonces, esto va a venir y va a generar unas transformaciones en los diferentes espacios de la vida humana, principalmente cuando estamos hablando de crear nuevas formas y canales de comunicación. En ese sentido, el Internet va a ser una pieza clave, una piedra angular dentro de todo este desarrollo que se está construyendo. El Internet va a venir a conectar a las personas, pero a la vez va a ser una conexión en donde no se necesita un centro. Entonces, eso desata un desarrollo que lo vamos a ver y que va a venir a cambiar muchas esferas, como lo dije antes, de la vida humana. Entonces, el Internet, como lo dije antes, es una pieza que transforma, sobre todo por la lógica con la cual trabaja.
Y la lógica viene a ser ese modelo de desarrollo a partir de un modelo en donde no hay un centro. Entonces, todo se comienza a configurar alrededor de, en torno a esta idea. Esto es importante que lo tengamos presente para ir avanzando y para comprender los diferentes elementos que vamos a trabajar hoy. Entonces, ahora vamos a ver, y esto creo que es una idea clave dentro del pensamiento de uno de los autores que más ha trabajado el tema de la globalización, que es Manuel Castells, cuando dice que la tecnología viene a ser sociedad, la tecnología es sociedad. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, la tecnología viene a permear en las diferentes esferas de la vida humana y la va a transformar esa vida social. Vamos a ir viendo un poquito con mayor detalle cómo esto se va dando y cómo esto va transformando diferentes elementos, principalmente cuando hablamos de la economía, la cultura y la política. Entonces, la globalización permea dentro de estas esferas de la vida humana. Ahora, en este caso, también por el tema o la temática de nuestro módulo, vamos a poner atención sobre lo que es la globalización y la cultura. Entonces, esta frase a mí me pareció genial, estaba estampada en una pared, en un mural, con un graffiti, en donde decía: somos cultura que camina en un mundo globalizado. Veamos, ¿a qué nos remite esta frase? Es cierto, ¿no? O sea, ya hemos hablado y hemos dicho que el ser humano es cultura y la cultura es parte del ser humano. No existe ni una sin la otra. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, en este mundo globalizado, en este mundo en donde las fronteras comienzan a borrarse, la cultura, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué viene a significar ahora hablar de cultura en ese sentido, ¿no? Cuando habíamos hablado antes de que la cultura tenía que ver cuando les decía yo, con ese elemento homeostático, es decir, con ese elemento que lo que tiene o lo que pretende es sentar o anclar las identidades dentro de una sociedad, anclar la cultura de lo que precisamente va a venir a caracterizar una determinada cultura. Entonces ahora, con este fenómeno de la globalización, ¿qué viene a ser la cultura? ¿Cuál es el papel entonces de la cultura dentro de este nuevo fenómeno que nos absorbe? Entonces, yo creo que es importante comenzar y discutir sobre esto de lo que les estoy hablando. Para ello, creo yo que la imagen que tenemos aquí nos da una idea bastante significativa sobre lo que significa esto, ¿no? El elemento cultural viene a ser un elemento que se necesita capitalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es un elemento importante porque viene a definir el quehacer, o viene a definir la vida, el quehacer en la vida de los seres humanos. En la medida en que nosotros logramos captar la cultura, y creo que hablar de una homogenización de la cultura, hay que poner atención a estos elementos, porque vienen a implicar el hecho de que existe una cultura dominante y pueden existir culturas subalternas. Entonces, ¿quién impone esa cultura dominante? ¿Quién la define, esa cultura dominante? Entonces aquí
recordemos esos elementos que yo les mencionaba sobre el tema de la globalización, el tema, los ámbitos de la vida, los ámbitos en donde se desenvuelve, los ámbitos de la vida humana en donde se desenvuelve la globalización, que es la economía, la cultura y la política. Entonces, ese modelo cultural que se va a imponer dentro del fenómeno de la globalización viene a estar dominado en gran medida por el mercado. Entonces, y un determinado mercado, un modelo económico que es el que va a estar rigiendo y el que va a estar proyectando esta cosmovisión de mundo. Entonces, siguiendo al autor que ya les había mencionado antes, a Manuel Castells, nos va a decir que es cada vez más habitual que la gente no organice el significado de las identidades alrededor de lo que hace, sino de lo que es o cree que es. ¿Qué significa esto? Básicamente podríamos hablarlo desde la revolución industrial, o mucho antes, vámonos. Por lo general, el ser humano había moldeado su identidad en este sentido de pertenencia a un grupo en torno a lo que hacía. Por ejemplo, los campesinos su identidad giraba en torno a lo que significaba ser campesino, a lo que hacía un campesino. El movimiento obrero giraba en torno a lo que hacía un obrero. Entonces, ahora, esto comienza a diluirse y realmente las identidades, el ser humano, mejor dicho, está hoy en una búsqueda permanente de su identidad. Pero esa búsqueda permanente de la identidad está más allá, está más configurada, como lo dice él, no en torno a lo que hace, sino a lo que piensa que es, a lo que cree que es. Pero entonces, ¿quién está definiendo esto que es y esto que cree que es? Eso está definido a partir del mercado, de los deseos que se están generando en el ser humano, que pretenden a mí darme un modelo de ser humano que pretendo alcanzar y que nunca lo termino de alcanzar porque esos deseos están permanentemente cambiando. Entonces, ¿cómo me encuentro yo en esa búsqueda? ¿Cómo se encuentra el ser humano en esa búsqueda permanente de la identidad? Entonces, esa búsqueda de identidad se convierte en la fuente fundamental de significado social dentro de la sociedad y para el ser humano. Entonces, una fuente o una fuente de significado social que viene dada por el deseo, por un deseo que nunca alcanzo y que está en permanente cambio. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención. ¿Y quiénes son los que configuran esos objetos de deseo del ser humano? Pues básicamente, nuevamente, veamos la imagen, ¿no? Entonces, el mercado me está dando estos deseos, me está diciendo qué es lo que yo quiero y cuál es el modelo, qué es lo que yo debo de alcanzar. Entonces, ahí se me presentan bebidas, se me presentan objetos, se me presenta un vehículo, se me presenta el cine, se me presenta el país al que quiero ir, el país en el que quiero yo vivir, porque es el modelo que representa todos estos elementos de los cuales yo estoy hablando. Entonces, esto es importante y me lo voy a guardar un poquito porque lo voy a mencionar en un momento. Ahora, hablando de lo que ya se configura, ¿no? Este objeto de deseo que viene a ser el elemento cultural o el elemento o esa búsqueda permanente de identidad que tiene el ser humano, hay otro elemento importante que es preciso mencionarlo, y esto es el determinismo tecnológico y el Estado. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando hablamos de determinismo tecnológico, a lo que nos estamos refiriendo es que la tecnología no determina la sociedad, la plasma, y
Tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica, la utiliza. Esto es un planteamiento, creo yo, que importante traerlo a la luz, porque muchas veces se cae en el error de pensar que el desarrollo tecnológico es lo que está determinando la sociedad. Cuando nosotros pensamos o caemos en esto, estamos hablando de un determinismo tecnológico. Ahora, es importante entonces decir que no funciona de esta manera, pero sí que hay elementos importantes que hay que tenerlos en consideración. Por ejemplo, cuando hablamos de que la tecnología no determina la sociedad, sino que la plasma, ¿qué significa eso de que la plasma? Significa que la tecnología, en todo caso, la existencia de la tecnología o la carencia, en todo caso, dentro de una sociedad, plasma la capacidad de las sociedades para transformarse. Entonces, aquí juega un papel determinante el Estado dentro de el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado dentro de este proceso de plasmar la tecnología dentro de la sociedad? Entonces, aquí la sociedad entonces, por medio del Estado, puede sofocar o propiciar el desarrollo tecnológico. El Estado, en alguna medida, es el encargado de garantizar o de ejecutar las políticas que van a impulsar el desarrollo tecnológico dentro de las sociedades, que van a impulsar la utilización de las tecnologías dentro de las sociedades. ¿Cómo se van a utilizar esas tecnologías dentro de las sociedades? Entonces, el Estado juega un papel determinante dentro de esto, dentro del modelo en el cual la sociedad va a utilizar la tecnología. Entonces aquí nos viene y hablamos del siguiente punto que tiene que ver con la apropiación y la brecha digital. En primer lugar, cuando hablamos de apropiación, estamos hablando de un proceso en el cual transita el ser humano para aprovechar la tecnología, para utilizar la tecnología y para transformar la vida humana. Estamos hablando entonces de que en un primer momento el ser humano necesita tener acceso a la tecnología, necesita manipularla, necesita conocerla para ir poco a poco transitando en este proceso de apropiación de tecnología que va, como les digo, desde este primer acercamiento, de este primer contacto del ser humano con la tecnología, hasta donde el ser humano transforma la tecnología y hace evolucionar la misma tecnología. Esto lo vemos en los diferentes avances tecnológicos que nos rodean. No son avances que se han dado o no es un desarrollo tecnológico que ha surgido de la noche a la mañana. Ha habido un tránsito y y saltos que han ido dando dentro de este proceso. Pero a su vez, así como la sociedad transforma esa tecnología, también ese avanzar o esa transformación de la tecnología hace que la vida humana cambie, ¿no? Al generar estos avances tecnológicos, nuestra vida en alguna medida se nos facilita o en algunos casos se nos complica. Pero hoy, ¿por qué se nos complica? Eso me lleva al siguiente punto que tiene que ver con la brecha digital. Vamos a entender la brecha digital como ese espacio que separa al ser humano de la tecnología. Pero ese espacio que se separa no es únicamente en cuanto al acceso físico, sino que también tiene que ver en relación a los usos que el ser humano da a esa tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que no basta, o la brecha digital no significa que el ser humano va a tener acceso a un dispositivo tecnológico o a un recurso tecnológico X, sino que también la brecha digital implica los usos que el ser humano va a dar a ese recurso tecnológico con el cual interactúa. Entonces, si se dan cuenta, no basta únicamente con que el ser humano tenga a la mano esos recursos tecnológicos, sino que también
sobre la manera en que va a hacer uso de esos recursos tecnológicos, y eso en gran medida también está implicado sobre las políticas que desde el Estado se implementan en relación al uso que se va a generar de los recursos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el ámbito educativo, podemos decir que no únicamente basta con que docentes y estudiantes tengan acceso a las tecnologías, sino que en garantizar o preguntarnos cómo se va a hacer uso de ese recurso tecnológico por parte de los docentes y estudiantes. Es un tema bastante complejo, bastante complicado, pero que en gran medida dentro del mundo o dentro del fenómeno de la globalización, esto cobra sentido. ¿En función de qué? Pues porque separa a los seres humanos en relación de estos aspectos de los cuales estoy hablando. Es decir, de personas que tienen acceso al recurso tecnológico y lo utilizan de manera productiva, podamos llamarlo, mejor llamémoslo de manera positiva, y de aquellos sujetos que en alguna medida pueden o no tener acceso al recurso tecnológico, o que sí tienen acceso pero no se utiliza de manera positiva. Entonces, esos son aspectos que se deben de tener en consideración cuando se habla de brecha digital. Ahora bien, la globalización como lo que nos trae o lo que estamos discutiendo en esta jornada tiene que ver con aspectos como este fenómeno permea en esta dimensión humana de la cultura. Pues aquí hay un autor que tiene una gran relevancia dentro de su producción académica, de su producción intelectual. Entonces, él nos remite a una nueva noción, y él le va a llamar hiperculturalidad. Este autor que les hablo es el filósofo Byung-Chul Han, que ha trabajado mucho todo este fenómeno. Entonces, él nos da elementos bastante certeros, creo yo, para entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué nos va a decir él con esto de hiperculturalidad? Básicamente tiene que ver con la idea de que la globalización viene a destruir las fronteras de los espacios culturales. En alguna medida, recordemos, y yo por eso creo que le pongo mucho énfasis a eso, a la concepción de cultura que se tenía todavía hasta mediados de la década de los 50, en donde la cultura era parte o funcionaba como un mecanismo de conservación de la identidad nacional, de la cultura nacional. Entonces, ahora, después de la década de los 50 y mucho más, cuando les hablo de la globalización, entonces esto viene a romper esas fronteras. Entonces ya no hay fronteras que limitan esas culturas nacionales o esas identidades nacionales, sino que esto se convierte en podríamos llamar, crea contenidos heterogéneos y yuxtapuestos entre sí. Entonces nos plantea una nueva forma de estudiar y de ver la cultura dentro de la vida humana. Luego tenemos que al no haber fronteras, la apropiación de lo otro conlleva básicamente o fácilmente transforma lo propio, lo mío. Entonces, ya no existe tal diferencia entre qué es lo otro y qué es lo mío. ¿Cuál es la identidad del otro y cuál es mi identidad? Todo esto se comienza, o la línea que divide estos dos elementos comienza a ser una línea que poco a poco se va haciendo más tenue, y que en alguna medida implica que en algún momento se borra esa línea divisora entre lo que es el otro y lo que es lo mío, lo propio. Entonces, borrar ese límite entre las identidades implica que se producen nuevas diferencias, se producen nuevos elementos
en torno a esta producción, en torno a esta dinámica cultural, a esta dinámica de las identidades. Entonces, que ustedes ya lo vieron en las sesiones anteriores. Entonces, esto es lo importante y lo clave dentro de lo que vamos a entender por hiperculturalidad. Bien, entonces, la hiperculturalidad permea todo, genera transformaciones en la vida cotidiana, lo dijimos, borra fronteras y las costuras simbólicas que dividen y crea conexiones, produce un estar en todas partes sin límites de tiempo y espacio. ¿Qué significa esto? Básicamente estamos hablando de que la hiperculturalidad nos arroja en donde la separación entre lo extraño y lo propio se disuelve. Entonces, pero también, a su vez, que se disuelve esto, que se disuelve lo propio, lo extraño, también se disuelve en alguna medida el tiempo. ¿Por qué? Porque nos arroja únicamente a estar en el presente, a vivir el momento, a vivir. Y entonces ya no existe tal pasado y tampoco esa proyección hacia el futuro. Lo único que interesa es estar en este presente, en vivir ese presente. Y ese presente se convierte, como lo habíamos visto antes, sobre la idea o sobre la base de ese deseo. Entonces, yo deseo, en el presente yo deseo. Entonces, en el presente, todo esto que me rodea, todo esto que la globalización me ofrece, todo esto que el mercado, que la economía me ofrece, yo lo deseo, pero lo deseo dentro del presente. No lo puedo desear en el pasado y mucho menos estoy pensando en proyectarme hacia el futuro. Luego tenemos que la identidad hipercultural es producto de la fragmentación y puntualización y pluralización del presente que rige nuestro tiempo. Como lo dije antes, en ese sentido desaparece el pasado y el futuro. Esto nos lleva a una idea importante, por ejemplo, cuando vemos una obra de arte esto que marca el puntillismo. El puntillismo es una construcción en donde lo que da forma lo que da una forma general a esta construcción son puntos. Entonces nosotros no podemos entender todo el panorama completo si no vemos todos los puntos entrelazados entre sí o conformando esa gran figura. Si nosotros solo vemos un punto, perdemos, desarticulamos todos estos elementos que nos dan la noción general, que nos plantean el esquema general. Básicamente con la hiperculturalidad nos lleva a eso, a ver únicamente el punto, a ver ese punto desarticulado, a ver el presente desarticulado del pasado, y no podemos articularlo con proyecciones hacia el futuro. Entonces, tenemos una pluralización de presentes, pero desarticulados entre sí. Cada quien vive su momento de determinada manera, a partir de cómo puede satisfacer esos deseos que la globalización le presenta como suyos, como su objeto de deseo. Entonces, a eso es lo que es uno de los elementos que uno debería de tener presente a la hora de que hablamos de esto, de la hiperculturalidad. Para cerrar con esto, es importante decir que en la medida en lo que todo se conecta, cuando estamos hablando no de los espacios del presente, sino que en la medida que la globalización rompe esas fronteras y va conectando todo, este fenómeno, esto que es la hiperculturalidad, se fortalece. Ahora bien, hablemos o entendamos esto de la globalización bajo dos perspectivas, y yo creo que este es un debate particularmente interesante en función de que cómo vamos a percibir la globalización, cómo vamos a entenderla, qué
¿Es la globalización es una oportunidad o es una amenaza? Aquí, bueno, nos vamos a encontrar con una diversidad de autores que nos van a plantear muchas perspectivas. Sin embargo, podemos encontrar dos. Yo creo que son las más importantes en cuanto a esta temática. Por ejemplo, Castells, él plantea que la globalización nos abre una infinita gama de posibilidades, principalmente de participación. Sin embargo, hay otros autores, por ejemplo, Bourdieu, que nos dice que la globalización presenta diferentes amenazas sobre las cuales hay que tener cuidado. Refiriéndonos a este último autor, vamos a hablar sobre 4 aspectos que él menciona que hay que atender. En primer lugar, habla de una universalización de lo particular. Es decir, esto obedece a una idea que ya les mencionaba antes sobre cuál es esa cultura dominante, cuál es esa cultura que va a regir y que va a imponer su visión, que va a subordinar a las otras culturas. Entonces, dentro del sistema económico imperante, claramente se evidencia hacia dónde es que nos estamos dirigiendo y podemos identificar cuál es esa universalización de lo particular. Entonces, el mercado nos está imponiendo diferentes elementos sobre los cuales, como ya se los había dicho, nos somos sujetos de deseos. Luego viene la unificación económica. Eso ya lo mencionamos antes. Hay un único modelo económico que es el que está implantando y es el que está asentando raíces y es lo que está dinamizando todo este proceso. Claro, esta unificación económica nos lleva al siguiente, que es el declive del Estado social. ¿Cuál es el papel del Estado dentro de esto? Entonces, claro, en un mundo globalizado, en un mundo donde las fronteras se comienzan a borrar, el Estado tiende a disolverse. El Estado comienza a tener un papel subordinado a este nuevo esquema mundial, unificado, globalizado de mundo. Entonces, a esto es, y sobre todo cuando hablamos, pero el Estado, estamos hablando del estado de bienestar social. Entonces, en donde el Estado ya no es el garante de los derechos humanos de las personas que viven dentro de ese territorio, sino que cada vez más comienza a dar esta tarea de manera individual. Entonces ya no es el Estado, sino que son los sujetos los que deben garantizar sus derechos. Esto es un tema complejo, pero a la vez creo que todavía hay que debatir sobre esto y lo podemos seguir haciendo en el transcurso del módulo. Pero entonces es un elemento importante porque, por ejemplo, en la medida en que se comienzan a dar, si yo pongo un ejemplo que tiene que ver con el tema educativo, nosotros lo podemos ver cuando conocemos los dos sistemas, el sistema público y el sistema privado. En alguna medida, el Estado debe de garantizar la educación para todos, es un derecho humano para todos y todas. Sin embargo, claro, una buena educación se ha convertido en sinónimo de educación privada. Entonces, pero eso ya no corresponde al Estado, sino que a las familias garantizar esa buena educación enviando a sus hijos y a sus hijas a un colegio privado. Y en la medida en que el costo aumenta de ese colegio privado, pues también lo hace la educación que brinda, la calidad de la educación que brinda ese servicio o ese colegio, ¿no? Entonces es un tema, por eso les digo yo, un tema bastante interesante. Y luego, todos estos elementos que ya les mencioné antes, se consolidan en una forma de capital simbólico. Como les había dicho también antes, el capital simbólico viene a ser una de las formas de lucha y que busca obtener el ser humano. ¿Por qué? Porque el capital simbólico viene a
a jugar un papel importante en la naturalización y legitimación de las formas de vida. Entonces, el capital simbólico en este caso juega un papel importante porque naturalizamos y legitimizamos las formas en las cuales nosotros estamos hablando y los que estamos viendo el mundo, en este caso el fenómeno de la globalización. Y esto es importante mencionarlo porque básicamente la globalización lo estamos hablando como un fenómeno social, es decir, no estamos hablando de fenómenos naturales, estamos hablando de un fenómeno, es decir, es un constructo social, es un constructo que ha venido a transformar la vida humana y que la hemos legitimado. Entonces, esto es poner un poco de atención porque podemos entonces pensar, ¿esto se puede transformar o no? En alguna medida, esto es un tren que ya nos arrolló, que ya nos fuimos, podemos decir que ya nos subimos en este barco y que difícilmente lo podemos parar. Sin embargo, creo que hay elementos importantes sobre los cuales podemos debatir para que su impacto, en lugar de generar elementos negativos, también produzca elementos positivos. Entonces, esto es lo que hablaba yo cuando hablaba de la globalización cultural y la homogeneización cultural. Estamos hablando de que las industrias culturales en alguna medida son el modo articulador de un imperialismo cultural. Esto comienza a impregnar las diferentes formas, el arte, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el arte que se produce, el arte que necesitamos es el arte que viene desde Hollywood. Entonces ahí ya hay un producto, ya hay una homogeneización sobre esto. Las formas de construcción de identidades locales o fragmentadas, entonces se comienzan a diluir. La cultura popular comienza a crecer en torno al deseo y lo que se impone desde esa homogeneización cultural, desde ese imperialismo cultural. Y estos procesos de globalización actuales transforman los modelos de representación, el modo en que nosotros en lo que ese significado social, por ejemplo, esa representación en torno a la búsqueda permanente de la identidad de la cual ya les había hablado, y la configuración del tejido social. Entonces, ¿qué vamos a entender? Básicamente estamos un tejido social desarticulado, un tejido social que carece, podríamos llamarlo, de esa solidez que en algún momento en el pasado se tuvo. Bauman lo va a plantear como esa liquidez del tejido social. Entonces, a esto es lo que nos arroja este tema de la homogeneización cultural. Este tema de la globalización viene anclado por otro, o viene de la mano con otro elemento importante que son las migraciones. Hay autores, en este caso, Castells y Miller, nos van a decir que en torno a las migraciones contienen 4 características. Esas características, la primera es la globalización. Estamos hablando, cuando hablamos de globalización de las migraciones, es que hoy todos los países participan dentro de este fenómeno de las migraciones, ya sea como personas desde donde salen, o lugares desde donde salen las personas migrantes, o los lugares a donde esas personas migrantes llegan, o ambos. Entonces, y cada vez más son los países que participan dentro de este proceso de migración. La diversificación, bueno, estamos hablando de que hoy ya no solamente, hoy las migraciones suceden por diferentes fenómenos, ya no es pobreza, hablamos de refugiados, hablamos de desplazados. Entonces, ya no es únicamente una razón la cual mueve a todo este grupo de personas para migrar, sino que hay una diversidad
de factores por los cuales las personas están migrando. La aceleración pues viene dada también porque el número de personas que están migrando en el mundo es cada vez mayor. El número de personas que atraviesan las fronteras es cada vez mayor. Esto es también preocupante porque los estados tienen que absorber y fomentar políticas en torno a estos procesos que están sucediendo. Y el último es la feminización. Esto significa que cada vez son más las mujeres que también están migrando de los diferentes lugares de origen. Entonces, esto obedece pues también a la precarización de la vida de las mujeres que se está dando, ¿no?, a nivel mundial, y que lógicamente tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones para ellas. Entonces, estos son elementos o las características que enmarcan el fenómeno de la globalización según estos autores. Esto entonces nos lleva a la pregunta sobre, ¿es un delincuente el inmigrante? Es decir, este inmigrante, el ilegal o clandestino. Si la globalización lo que nos está llevando es a aperturar, a romper las fronteras, ¿por qué entonces se da el cierre de puertas dentro de los estados? ¿A qué obedece entonces esta paradoja? En cuanto que por un lado se nos amplía y se nos borran fronteras, y por el otro lado las fronteras tienen que definirse muchísimo más. Entonces, estos son puntos importantes que se deben de seguir discutiendo, y yo creo que el módulo da para que podamos seguirlo haciendo en los diferentes momentos en los cuales nos vamos a encontrar. Por el momento agradezco muchísimo su atención y espero encontrarnos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.